Buenas noches, profesora Roxana. Aquí le presento el primer trabajo que vendría a ser lo que es tuberías y accesorios para agua fría y caliente. Bueno, como conocemos, es un conjunto de tuberías y accesorios que van a permitir de que la distribución del agua sea de manera correcta con los instrumentos adecuados y con las tuberías y accesorios que deban ser tanto para agua fría como para caliente. En lo que es la clasificación de los tramos, encontramos las acomedidas a tubo interior particular en lo que serían en el entramado de las tuberías. Por ejemplo, como podemos observar en imagen, encontramos diferentes conexiones de lo que es una tubería de un hogar, ¿no? En el cual podemos ver que existen entradas de aguas, llaves de paso, desagües, el desagüe general, tuberías de agua caliente y de fría. Podemos encontrar lo que son las válvulas de corte, que son elementos que van a permitir interrumpir el flujo del agua en caso de averías, lo que va a hacer de que se cierre el flujo del agua. Encontramos las válvulas de globo o las válvulas de vivienda, que son las de cerrar. El contador es aquel que va a medir lo que es el flujo del agua que tengamos cada uno en su casa. Podemos encontrar individuales y los que son centralizados y los caudalímetros de turbina, que generalmente se utilizan en centros comerciales, que tengan mayor acogida de gente, mayor cantidad de flujo de agua. Y los contadores individuales, que son los que tenemos en las casas. Las válvulas reductoras de presión, su función es controlar la presión e instalación en los interiores de los suministros. Algunos son sin manómetro, que es lo que observamos en la parte de acá arriba, y los que son con manómetro, que van a medir la presión en la que el agua está fluyendo. Las válvulas de retención, su función es dejar pasar en una sola dirección, como podemos observar, o sea, de aquí hasta aquí. Esta es como la que vemos de retención claqueta. La otra que podemos encontrar en sus variedades de retención de muelle, que es como un resorte, como observamos en la parte de aquí, que va a ser a través de la presión del agua va a funcionar. Y la válvula de retención de fondo, que en vez de tener el resorte como vimos en la parte de aquí, se ve el resorte en la parte de abajo, empujando la presión. Como dice, suele ir instalando una bomba de tubo de succión, que es a suelo. Algunas tuberías que se van a utilizar dentro del agua fría y caliente como por ejemplo encontramos las de propileno, que van a ser utilizadas, como dice, para el saneamiento, evacuación pluviales y canalización sin presión, que son como las que observamos aquí. En las otras que encontramos son las de multicapa, que son las que específicamente se utilizan para las que son calefacciones, el agua fría, el agua caliente, para llevar, por ejemplo, sería los caños, ¿no?, de los baños, que generalmente son los que poseen, o en la cocina en algunos casos. Los de propileno reticulado, estos tienen mayor cobertura y también son usados para lo que es agua caliente y fría. En este caso, polipropileno, son utilizadas en instalaciones sanitarias y con calefacción. Son más durables y, como dicen, ¿no?, son para la conducción de climatización, para climatizar el agua, para que no salga tibia. Otro es el tubo y accesorios de PV para las instalaciones de fontanería y calefacción. Estos son tubos especiales que van a hacer de que no ocasionen ninguna contusión en el paso del agua, o sea, todo sea correcto y no provoque ningún accidente. En los tubos de cobre, estos van a tener mayor calefacción en el agua y van a ser más útiles
por el material que poseen, ¿no? Por el que están hechos. Encontramos también cómo va los que son de evacuación, los sistemas de tubería de evacuación, como son los de policloruro de vinilo, que van a servir para las redes de distribución de aguas residuales y pluviales. También encontramos los de polietileno, que son para el agua potable, el gas, sistemas de riego generalmente usados en lo que es en la agricultura. Y poliéster reforzado con fibra de vidrio, esos son los que encontramos generalmente en la calle, ¿no? Para el abastecimiento de agua, alcantarillado, drenaje. El sistema de evacuación con tuberías de PVC, nos referimos a ellas, a los accesorios que se utilizan para la canalización y evacuación de aguas pluviales residuales al exterior de los edificios, como son, por ejemplo, para las aguas pluviales, que son las que proceden de las lluvias que van a bajar desde las casas, de los tejados, y las residuales, que como las que conocemos, ¿no? Las que se utilizan en el baño, en lo que bota la lavadora. Dentro de ello vamos a encontrar los componentes del sistema de evacuación. Las derivaciones van a ser las tuberías, como vemos en la imagen, son las que van a recolectar directamente, digamos, por ejemplo, del lavabo, del baño. También encontramos los que son bajantes, que son los que van a ser conectados a la principal, digámoslo así, es vertical. Ya, estas van a, como les decía, van a ser conectados de las derivaciones y va a ser conectado a la bajante. Los colectores, son los que van en techos o sótanos, no tienen pendiente, son los de acá, son generalmente los que van para, como dice el nombre, ¿no? Colectar todo. Vamos a encontrar sistemas de unión. La junta elástica, que van a ser, como observamos aquí, que van a tener una parte del tubo que va a permitir que otro encaje dentro de él, y las otras es la unión encolada, que generalmente se utiliza con un tipo de pegamento, el cual va a hacer de que la conexión del tubo sea mediante de este adhesivo. También podemos ver la definición, ¿no? En lo que se puede observar la normativa en los tubos de PVC, que es el nombre de referencia, la marca, el material, la certificación, y una normativa basada en lo que es UNE EN 1453-1. También encontramos las medidas habituales en lo que va a ser el diámetro, el espesor y la longitud en las tuberías de PVC. Encontramos también diferentes accesorios, como de acuerdo a la normativa UNE 1329-1, como son los codos de 45 mayormente utilizados en lo que es desagües, y las otras cantidades de tubo Y, los tubos de doble escuadra, de doble ángulo de 45. También hay a presión, ¿no? Como podemos observar el codo de 87 a 30, o los terminales. Los enlaces estos solamente van a usar para como accesorios de presión.